comenzando a ver. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a sí, se ve. compartir, perfecto, gracias. Vamos a compartir algunas cosas, como digo, que no son nuevas, ¿no? Son elementos que seguramente ya todos, todas hemos compartido, hemos rezado, hemos pensado alguna vuelta, pero va en esta línea de tratar de enlazar cada vez más estas realidades de la pastoral juvenil y la vocacionalidad. Por eso el título que yo me animo a colocarle es una pastoral juvenil vocacionada. O sea, es la pastoral juvenil la que está llamada, como en ese texto mismo que escuchamos hace un ratito, eh, son, si pudiéramos decir, como una persona, o las personas que componemos la pastoral juvenil, estamos llamados, llamadas a sentir este llamado, valga la redundancia, del Señor, pero a la vez también multiplicar este llamado, multiplicar esto como un elemento que le da como sentido, como que le da finalidad, como que le da el empuje propio de la pastoral vocacional dentro de la pastoral juvenil, que es algo que justamente Christus Vivit ha vuelto a colocar sobre la mesa como un elemento fundamental. ¿Sí? Estamos. Entonces, para ponernos un poquito de acuerdo con elementos que seguramente todos conocemos, pero bueno, ¿desde dónde estoy hablando yo cuando hablo de pastoral con juventudes o pastoral juvenil o pastoral de juventud? ¿Sí? Con la denominación que cada uno de nuestros espacios, regiones, movimientos tenga. En primer lugar, hablar de que es una acción de la comunidad eclesial. Fíjense que lo que apareció en ese texto del Evangelio, si bien el puntapié lo da Juan el Bautista, después este contagio que decíamos se hace de manera comunitaria. Uno encontró a Jesús y le fue a decir a otro y a otro. Entonces, esta realidad de que la acción pastoral es una acción comunitaria, ¿no? No es una acción en solitario, no es una acción individual. Este es un aspecto importante, por eso justamente estamos reunidos como comisión, donde las regiones y los movimientos nos encontramos para ponernos de acuerdo, para compartir nuestras experiencias, porque sentimos que somos una comunidad eclesial federal que quiere justamente responder a estos llamados, a estas llamadas que el Señor nos hace. Y en esa acción, ¿qué hace? Articula lo que favorece en todos los jóvenes. ¿Se acuerdan esto de el año pasado en la JMJ? Los que pudieron participar lo escucharon personalmente, todos, 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 ¿sí? Entonces, a todos los jóvenes favorecerles el encuentro con la persona de Jesucristo, que es esto mismo que pasó en el Evangelio que escuchamos. Entonces, la acción de la comunidad eclesial, es, que la llamamos pastoral con juventudes, tiene este sentido, favorecer eso, que todos los jóvenes, las jóvenes, se encuentren con la persona de Jesucristo. ¿Dónde? También esto aparecía en el texto del Evangelio de Juan. En sus propios territorios y en sus propias gramáticas, es decir, en los lugares donde ellos vivían y con los lenguajes propios de esas personas, donde vivían, los que eran pescadores como pescadores, lo de Natanael que después se te vi debajo de la higuera y una serie de elementos. Entonces cada uno incluso dice, de el caso de Jesús mismo, dice, es el hijo de José el carpintero. O sea, este llamado, este encuentro con la persona de Jesús no se da en el aire, se da allí donde las chicas y los chicos viven con su modo de vivir en ese espacio. Es esto que a lo largo de estos años también como Comisión Nacional, como pastoral, hemos querido potenciar, que es en los territorios, en las realidades de los lugares, de las diócesis, de los movimientos, en lo local, en lo regional, es donde se da el encuentro específico con Jesús. Lo que podemos hacer a nivel general, que también es un encuentro, bueno, viene a coronar eso. Pero lo importante es el encuentro vivo, vital, con Jesús en los territorios, en las gramáticas, donde están los chicos y las chicas reales de nuestras pastorales, ¿sí? Y ahí viene, ¿qué es lo que hacemos? Porque la acción favorece ese encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para ofrecerle trayectorias que acompañen o eh, ayuden
asuman, le ayuden a asumir y a madurar la fe. Es decir, en el fondo no es solamente que, bueno, se encuentren bien, vivan como amigos, que eso está genial, que tengan un colorido en la propia vida y puedan distinguirse, por decir así. Es cierto, pero hay algo más profundo que muchas veces no se ve, que es el tema de asumir y madurar la fe, que sabemos que es un proceso complejo, ¿sí? Y quizás uno de los puntos, me parece que esta tarde seguramente va a aparecer, es uno de los puntos que se está viendo como más necesitados de atención en la pastoral juvenil. O sea, ¿la pastoral juvenil ayuda a madurar, a asumir y a madurar la fe? Es la pregunta. Podemos decir, ¿la pastoral juvenil evangeliza? ¿La pastoral juvenil provoca un proceso de iniciación creyente? Bueno, pero no se queda tampoco ahí porque todavía estaríamos en el proceso más personal, si se quiere, sino que hace un paso y dice, esas que se encuentran en sus territorios vitales con Jesús, están llamados a madurar la fe en este Señor Jesús encarnado y resucitado, muerto y resucitado. ¿Para qué? Para justamente cumplir aquello que él mismo vino a hacer y que le confía a sus discípulos, ser discípulos, discípulas, misioneros, misioneras. Entonces, el encuentro con Jesús no nos cierra, sino que nos abre, nos envía, ¿sí? Esto de la misión, ¿no? Todo llamado contiene una misión. Esto vamos a ver más adelante, que es un aspecto que justamente marca mucho el sínodo, marca mucho Cristo Vivit, marca mucho Francisco en todas sus intervención. Entonces, cuando digo pastoral, me estoy refiriendo a esto, a una acción comunitaria que favorece que Jesús se encuentre, o que los chicos, las chicas se encuentren con Jesús en su propio lugar de vida, para que puedan asumir y madurar la fe y transformarse en discípulos y discípulas, misioneros, misioneras. Sin querer poner en, digamos así, en segundo lugar que es importante el cómo hacemos pastoral, el cuándo hacemos pastoral, el dónde o el con quién, que son todos temas que han ido apareciendo en estos años, ¿sí? Si hablábamos de pastoral con juventud específica, así en el aire o con juventudes, o si el cuándo es en determinados momentos, o cómo, si lo hacemos de manera más territorial o aglutinados, enganchados en un elemento más general, o si nuestros movimientos y nuestras regiones se enlazan, bueno, una serie de elementos que hablan de la parte, si se quiere, más metodológica. La pregunta más importante de la pastoral juvenil, de la pastoral con juventudes, es ¿para qué o por qué hacemos pastoral juvenil? ¿Sí? No significa, como decía, que las otras no valgan, pero esta pregunta es fundamental, porque justamente en el por qué, en el para qué hacemos pastoral juvenil, es donde ofrecemos las intencionalidades, los motivos del actuar pastoral. ¿Sí? O sea, decimos, en el fondo, hacer pastoral es para esto, ¿sí? Para que podamos lograr no solo este efecto, sino este proceso. Volviendo de nuevo al texto del Evangelio que nos acompañó, cuando Juan señala, este es el Cordero de Dios, tiene una intención especial, que es que los discípulos vayan y se encuentren con esa persona. Le pregunten, ¿dónde vives? ¿Sí? Ese elemento es mucho más importante si se dio en el cruce de un camino, si se dio al lado de una fuente, si lo hicieron en una mesa, con quiénes. Eso es accidental o secundario. Lo más importante es el señalamiento de esa intención para que se encuentren con Jesús, que es lo que decíamos antes. Fíjense que el documento final del sínodo de los jóvenes de 2018, que decía antes, ya nos dijo algo sobre esto. Dice, en el camino sinodal ha surgido la necesidad de cualificar vocacionalmente la pastoral juvenil. Ustedes me dirán, ¿qué conexión tiene esto de cualificar vocacionalmente con el por qué y el para qué? Bueno, el por qué y el para qué de la pastoral es justamente su vocacionalidad, es decir, que todos los jóvenes puedan encontrar, me parece que era Gonzalo que lo decía, su identidad, su nombre, su lugar,
su, su propio sentido de la vida. Y eso está destinado a todos los jóvenes. Entonces, en ese número 16 del sínodo ya se nos decía esto. Hay un proceso importante que la Iglesia tiene que asumir, que las pastorales juveniles de los distintos niveles tienen que darse cuenta que es un trabajo fundamental, que es eso que se hace tiene que ser cualificado vocacionalmente. Todavía uno se podría hacer la pregunta, ¿qué es eso? ¿Sí? Para mí, el primer elemento es tomar ese guante y decir, sí, evidentemente, lo que hacemos como pastoral juvenil tiene un sentido vocacional. Entonces, acá esto que decíamos, que es una pastoral juvenil vocacionada, no solamente vocacional o vocacionante, sino que se siente ella misma llamado. Nosotros hoy aquí sentimos ese llamado de Jesús, ese deseo de cualificar vocacionalmente mi existencia, tu existencia, nuestra existencia como Comisión Nacional, pero a la vez también de todos los chicos y las chicas que están de manera, digamos así, directa o indirecta también en nuestras pastorales, en nuestras vidas. Por eso, fíjense que el Papa, en Christus Vivit, que es el fruto de esta expresión, digamos, del sínodo, o sea, después del sínodo, el Papa toma esas iniciativas y con su propia reflexión también dice algo. En el número 254 de Christus Vivit dice esto, que fíjense que tiene que ver de nuevo con lo que pasó en el texto del Evangelio y con lo que decíamos hace un rato. Estas son palabras de Christus Vivit. Recuerdo, dice, que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, no es algo apartado, ¿sí? O un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirlo. O sea, como cristianos, con fe asumida, madura, decíamos, si yo me quito la misión, no soy cristiano, me destruyo. Y acá una expresión que él ya había usado también el Papa en Evangelii Gaudium, yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. O sea, ¿cuál es mi llamado? Ser misión. Entonces, uno podría decir que la vocacionalidad de la pastoral juvenil es igual que su sentido misionero, su misionalidad. Pero misionalidad no entendida como llevar cualquier cosa, es llevar ese mismo llamado. De nuevo, el texto del Evangelio. Felipe fue a Natanael, Andrés fue a Pedro y así. ¿Sí? Entonces, se llevaron lo mejor que tenían unos a otros. Su misionalidad fue decirle, che, encontré a uno que es el centro de la vida, que es el que me dio sentido. ¿Sí? Sigue Cristo vivir. Por consiguiente, hay que pensar que toda pastoral es vocacional. Acá me parece que hay un acento muy importante. Toda pastoral, la juvenil, la de la catequesis, la de la caridad, la de los enfermos, toda es vocacional, ¿sí? Acá estamos refiriéndonos específicamente a la juvenil, pero toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional. O sea, la formación que recibe alguien que está en el campo de la catequesis, alguien que está en el campo de la animación, alguien que está en el campo de una vocación de especial dedicación, ¿sí? Religioso, religiosa, sacerdote, ¿no? Y después dice un elemento más que me parece que es fundamental y quedaría para otro capítulo de esto. Toda espiritualidad es vocacional. Poco lo que hicimos al inicio, o al menos fue la invitación, ¿sí? ¿Desde dónde rezamos? ¿Rezamos desde el llamado o rezamos desde el llamado que Jesús nos hace? ¿O rezamos desde, no sé, los deseos que pueden ser muy buenos, que están en nuestro corazón, de hacer cosas, pero que no están conectadas con ese llamado de Jesús fundamental? Vengan y lo verán. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que acá tenemos como pistas que están dadas hace mucho tiempo de esto que nosotros estamos planteando y que, como digo, quizás algunos de ustedes ya lo han trabajado también en sus espacios. Entonces, algo que aparece como reflexión a partir de esto, también aparecía en el sínodo,
Dice, en la iglesia hoy necesitamos resignificar lo vocacional. Es decir, cuando hablamos de lo vocacional, quizás tengamos que no solamente usar otras palabras que puede ser, sino llenar de un contenido distinto lo que decimos cuando decimos vocación, cuando decimos vocacional. Porque en muchos casos, y acá viene el tema, cuando hablamos de lo vocacional o de la perspectiva vocacional de nuestras acciones, intervenciones, propuestas pastorales, en general estamos haciendo alusión de algo que se da normalmente en una edad específica, la edad juvenil, que podríamos decir es el lugar antropológico de la pregunta vocacional, que es cierto, ¿no? Pero que no es solo es el lugar, quizás es el prioritario en muchas de nuestras cosas, al menos para nosotros como pastoral juvenil lo es, pero que a veces se transforma en una pregunta crucial que fíjense que es, si se quiere, ambigua. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Como si mi vida, hasta el momento de hoy, no tuviera un sentido y un destino. Como si yo tuviera que inventar o encontrar un sentido en un momento determinado y todo lo que hice hasta ese momento, desde la fe como creyente en el encuentro con Jesús, no tuviera un sentido, no tuviera una vocación. Entonces, aquí hay una clave importante. Cuando yo hablo de orientación vocacional, muchas veces en nuestros espacios lo solemos usar, decimos, bueno, es lo que vos querés hacer con tu vida, profesión, dedicación de una, incluso la palabra vocación la entendemos, ya vamos a ver más adelante, restringida, y quizás la cuestión sea ampliar, sea abrir el juego. Lo vocacional es mucho más que solamente lo que se hace en un momento de elección, que no quita que ese momento de elección tenga que estar. Por eso decimos entonces que está bien pensarlo así. Y en nuestro caso, las pastorales juveniles cualificadas vocacionalmente tendrán que tener momentos en los cuales ayuden a los procesos de elección. Eso no está puesto en duda, ¿sí? Pero quizá haya que estar atento a no caer en estas reducciones o trampas que pueden contener ese modo de entender. ¿Cuáles son esas? La primera, que es algo parecido a lo que decía Francisco en ese texto de Christus Victory. Pensar que la vocación o lo vocacional es algo a hacer, o sea, algo a agregar, a colocar externamente. Yo voy a hacer esa misión, esa vocación cuando me haga esto, cuando haga determinada cosa con mi vida. ¿Ven? De nuevo, es decir, como que tuviera que salirme o agregarle a mi vida elementos y que no, ya no estuvieran presentes ahí. Vuelvo de nuevo a lo del texto del Evangelio, porque ahí se ve clarito que el lugar del encuentro con Jesús en los territorios y las gramáticas de los discípulos contenía su vida. No fue algo extra. De hecho, incluso cuando le dice a Pedro, vos ahora vas a ser Cefas porque justamente era Simón, porque fuiste Simón. O sea, podés hacer ese paso porque tenés asumido o tenés que asumir este ser Simón con sus características. Sabemos que estamos al inicio del Evangelio, después Simón va a tener que hacer bastante caminito para esto, ¿no? El segundo elemento, o que toca a algunos solamente. Entonces, a veces usamos la palabra vocación para decir, esta chica, este chico tiene vocación, como diciendo una elección a un modo de vida especial, ¿sí? Es cierto, puede ser que haya algunos que tengan una vocación de mayor dedicación en la vida religiosa, en el sacerdocio, en la vida matrimonial, ¿no? Incluso en el documento final del sínodo, se habla también de la soltería, diríamos, el quedar solo dedicado a determinadas cosas, también con una vez con una consagración, ¿no? También como una especie de vocación. Pero no es solo eso. Hay vocacionalidad antes de la elección. En el pibe que está en el jardín de infantes también hay vocacional. Tiene un destino, tiene unos gustos, tiene una serie de elementos de su vida que ya quizás van delineando algo de esto, pero que no significa que acá lo va a inventar, lo va a construir. Y este último elemento, que ya lo dije también, pareciera que es en un momento determinado, en la edad juvenil, donde vos tenés que asumir la opción vocacional, ¿sí? Entonces, este aspecto de cuando muchas veces pensamos la pastoral y juvenil
pastoral juvenil y vocacional como separadas, también estamos como haciendo dos cosas en un mismo colectivo, en un mismo grupo, ¿sí? Y en realidad es un único elemento que debería estar unido, debería estar justamente cualificado el uno por el otro. Bien, por eso, esta es una expresión muy personal que podría ser criticable, ¿sí? Pero bueno, yo en varios espacios la he comenzado a usar. Digo que toda vida es vocacionada, toda vida, ¿sí? Incluso aquella vida que en ciertos momentos no descubre cuál es el sentido, aquella vida que tiene determinados aspectos que le parecen problemáticos y que tiene que trabajarlos, ¿sí? Sea porque es niño, sea porque es adolescente, joven o adulto o anciano, ¿sí? Entonces, toda vida tiene un llamado, sería otro modo de decirlo. Fíjense que de hecho es lo que aparece en el Evangelio de manera directa. Todos son llamados, ¿sí? También el joven rico, también la viuda de Naín. Cada uno tiene un modo de ese llamado, ¿sí? Pero a la vez hay otro que no es un juego de palabras, que toda la vida es vocacionada. ¿Qué significa que toda la vida es vocacionada? Que todos los momentos de mi vida contienen ese llamado. También los momentos duros, también los momentos dolorosos, también los momentos de incertidumbre, también los momentos de bajón, también los momentos en los cuales hay alguna, bueno, y quizás ahí está el punto, ¿a dónde voy a buscar la vocacionalidad? Sería la pregunta, ¿no? O sea, si toda la vida es vocacionada, ¿a dónde vas a buscar esa voz que te vocaciona? Por eso me parece interesante compartir con ustedes, siguiendo, profundizando esto, yo he comenzado, digo, es un aspecto que simplemente para reflexionar desde la experiencia que uno tiene práctica, pero también, bueno, me toca a mí en algunos espacios eh, enseñar, digamos, sobre estos elementos de pastoral de juvenil, y entonces he comenzado a hablar de vida vocacionada, ¿sí? Quizás es un pequeño desplazamiento de la palabra vocacional que quiere mostrar algo. ¿Qué quiere afirmar? Bueno, claramente quiere afirmar que es la vida misma una convocación. O sea, esto también no es nuevo, no es mío, también lo dice el documento final, también lo dijo Francisco en varios de sus discursos para las jornadas mundiales del Día de Oración por las Vocaciones. Por ejemplo, el 22 lo recuerdo perfectamente. La convocación está en la vida. Es la convocación de Dios, la convocación de mi propia vida, la convocación de los demás. Y fíjense que uso esta palabra convocación para entender algo que se dio como dinamismo allí también en el Evangelio, que es, hay veces que no es que me llama directamente Jesús a mí, me llama a partir de otro, a partir de otra, por el testimonio, por la palabra de otra persona, como Andrés lo hace con Pedro, ¿sí? Después se va a encontrar Pedro con Jesús y le va a decir detenido. Pero esa convocatoria, ese llamarlo, lo hizo. Entonces, Dios, mi propia vida, los demás me pueden convocar, me pueden llamar, aparecer, a salir de una zona oscura del no sentido, o sea, del no entender qué hacer con mi vida, para saberse lanzado como una donación a una aventura de oportunidades. De nuevo, Jesús no le dijo, che, vayan y díganles a estos otros que son amigos de ustedes, que se encontraron conmigo, que vengan y vean. Pero ellos sintieron tan profundamente esa experiencia de encuentro con Jesús, que se sintieron lanzados a decirle a otros, che, yo esto te lo quiero regalar. Esta aventura de oportunidades también vos tenés que compartirla. Es la misión en el fondo, ¿sí? O sea, la misión es eso, entregarse, darse. Por eso la vida vocacionada es el asomo creyente al propio misterio, otro modo de decirlo esto, para descubrir ese regalo que somos, cada una, cada uno de nosotros, y que solo se goza cuando se entrega. O sea, cuando yo puedo dar mi vida por los demás en Jesús, es cuando se cumple la vocacionalidad.
no es un guardarse la vida, sino al contrario, encontrar ese misterio y decir, che, ya lo encontré, lo tengo que regalar a otro. Bueno, de nuevo, es lo que aparecía en el texto del Evangelio que escuchamos. Por eso me parece interesante, no lo vamos a hacer ahora, seguramente algunos de ustedes ya lo hayan hecho también. Hay como algunos aspectos a recuperar, a optar, algunas intuiciones le llamo yo, en dos capítulos, los dos capítulos finales de Christus Vivi, que me parece que son de una gran potencia para todo esto. ¿Sí? Yo recuperé dos cosas de lo que aparece ahí que me parece interesante. La primera, en esos dos capítulos se nos invita a volver a proponer, o sea, a expresarle a los demás de manera explícita dos cosas. Tres, que es el centro de todo eso, pero dos fundamentalmente que son las que contienen. Que todos somos llamados a la amistad con Jesús. ¿Sí? Esto que, de nuevo, lo vimos en el texto del Evangelio. Eso sería el discipulado, sería el ser cada uno de nosotros, configurarnos con Jesús para ser sus seguidoras, sus seguidores, tener su mismo modo de hacer, lo que decimos su espiritualidad. Pero no se queda ahí, porque sería lindo, vengan y vean, en otro de los textos del Evangelio, me parece que es el de Mateo, dice Jesús subió, rezó en la montaña, después bajó y llamó a los que quiso, para que estuvieran con él. Pero estuvieran con él no significa que se queden en una especie de nidito de amor y hagamos, bueno, lo que va a aparecer en otro momento, hagamos tres tiendas. No, bajemos de la montaña y entonces viene el segundo llamado, que esto lo dice Christus Vivit de manera directa. Estamos llamados a ser amigos de Jesús, pero también estamos llamados a ser para los demás, el servicio y la vida samaritana. Son dos realidades que no se pueden separar de la vocacionalidad o de la vida vocacionada que estamos planteando. Eso, cuando se vive en una unidad verdadera, plena, es lo que llamamos santidad. O sea, cuando logramos ser amigos de Jesús y ser para los demás, esa vida se hace plena. Y eso llamamos ser santo, que también hay que reproponerlo, ¿sí? Ante eso viene un segundo proceso, que además de proponer hay que acompañar, porque yo puedo decir, bueno, mira, vengo, toco el timbre, toco y me voy, chau. No, acompaño en ese discernimiento. ¿Qué es? Leer algunas señales que el amigo, la amistad con Jesús, también puede ser el Espíritu, el Padre, ¿sí? Me deja en el tiempo, en este momento que vivo. Hay señales hoy, en el mundo en que vivimos, que nos dice que tenemos que vivir más profundamente esta amistad con Jesús y ser más para los demás. O también pueden aparecer señales de eso en mi propia vida o en la vida de los demás. Ahí no sé cuál es el primero. De hecho, esta es la genialidad de Dios que se ingenia para que cada uno entre por la puerta que más le conviene, ¿sí? Algunos han entrado más por la del tiempo en que viven, otros por la experiencia de los demás, otros por la propia vida, pero todos se han sentido llamados a esto, al encuentro amistoso con Jesús y a ese encuentro amistoso sentirlo como una donación, como algo que tengo que hacer de manera samaritana. También nosotros esto lo hemos reflexionado, ¿se acuerdan de nuestra asamblea anterior? Tuvimos este tema como central. Bien, por eso me parece interesante, y con esto concluyo antes de que podamos comenzar el trabajito, así termina Christus Vivi. A mí me parece que acá hay una síntesis que es para rezarla muchísimo. Yo, cada tanto, cuando puedo, me siento ante el sagrario o en algún espacio ante la, digamos así, la realidad de la creación y recorro de nuevo estas palabras, que dice, corran atraídos por este rostro tan amado, el amigo, Jesús, encontrado personalmente, justamente por el cual puedo decir, este es el sentido de mi vida. Y fíjense lo que dice el Papa. Dice que adoramos en la Sagrada Eucaristía un encuentro con Jesús. Podría decir también que encontramos en su palabra o que encontramos en la oración, en la espiritualidad, en el modo de asumir los rasgos del Evangelio que Él nos marca, pero que hay un segundo paso que tiene que ver con lo que decíamos antes.
y que reconocemos en la carne del hermano sufriendo. O sea, Jesús, alguno de ustedes lo decía, encontrar dónde está Jesús. Para nosotros muchas veces Jesús está en los pibes, las pibas, los changos, los gurises, ¿sí? De acuerdo a las propias realidades de cada uno, con los que trabajamos. Ahí está Jesús, en ese hermano, esa hermana, ¿sí? Y lo reconocemos y lo adoramos ahí, que es lo que hace justamente el samaritano. Bueno, el Espíritu Santo desea, el Papa, y se los empuje en esta carrera hacia adelante. Por eso nosotros decíamos, es interesante que podamos hacer este caminito en el día de hoy, ¿sí? O sea, que en esta CN nos propongamos